Hoy está con nosotros el ortopedista y traumatólogo, el doctor Willy Bolaños. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, si hablamos de problemas de cadera, ¿verdad? ¿Qué podría, digamos, traernos dolor insistente? Si hablamos de que uno dice, bueno, el dolor ya tengo 15 días de tenerlo, ¿qué podría eventualmente estar pasando? Bueno, primero que todo, tenemos que ver que la cadera, como se muestra acá, es una articulación que, como usted acaba de decir, tiene mucha demanda porque es no solo por la movilidad y la articulación que como tal tiene que cumplir en los rangos de movimiento, pero sobre todo es por los aspectos que tienen que ver con el peso, en donde aunque se tenga un cuerpo, un peso normal, la cantidad de peso que tiene una cadera abarca más del 70% de todo un organismo. De manera que si hay un sobrepeso, pues es un factor que ya de por sí va a producirnos algún problema eventualmente que se tiene que tomar en cuenta. En el caso que usted menciona de un paciente adulto que tenga más de 15 días de dolor a nivel de la cadera, primero hay que identificar si es el dolor en la cadera. Generalmente el dolor de cadera específicamente va a doler en la región inguinal. O sea, esa es la zona adelante, donde como va aquí a manifestarse el dolor propio de la articulación. Hay que recordar que la articulación está formada por la cabeza femoral y por el acetábulo que está acá. Entonces, aparte de esto que es la articulación, pues igual que en otras articulaciones hay músculos, hay tendones, hay otros aspectos que podrían ocasionar dolor que no necesariamente se da en la región inguinal. El dolor propio de la articulación casi siempre va a ser ahí en la región inguinal. Sin embargo, podríamos tener dolor en la parte lateral, en la zona esta que se llama el trocánter, o atrás en lo que es en la zona glútea o periférica a la cadera, que ya tiene que ver con otros aspectos de la actividad que tenga el paciente. Vamos a ver, ya hemos mencionado en otras ocasiones que el sedentarismo pues siempre conlleva a problemas de rigidez y de falta esa falta de actividad, de que tenga una buena fuerza muscular. Y al no tener una buena fuerza muscular, progresivamente el paciente va teniendo problemas, no solo en la cadera, sino en otras articulaciones. Sí, claro, claro. Ahora, vamos a repasar diferentes situaciones. Por ejemplo, la gente que se queja de ese dolor de cadera, digamos, mientras duerme. ¿En qué nos podría estar alertando esta situación? Creo que por aquí hay otra imagen. Démosle ahí. ¿Ahí? Ajá. Ok, mientras duerme, ¿qué pasa en este sentido? Bueno, ya sabemos que los colchones pues tiene que tener algunas características, sobre todo para los pacientes adultos y que ya tengan alguna manifestación de dolores articulares. Siempre se recomienda la cama con colchón ortopédico o semiortopédico. Sin embargo, aparte del tipo de almohada adecuada o de colchón adecuado, el paciente que tiene una patología en la cadera puede llegar a manifestar dolores mientras está acostado, y se debe precisamente a lo que antes mencioné: problemas musculares, problemas de los tendones que están alrededor de la cadera que van ocasionando rigidez, y esa rigidez va ocasionando también a su vez contracturas musculares que se van a manifestar si el paciente está acostado boca arriba o de medio lado, dependiendo del tiempo de evolución que lleva el paciente con dolor de cadera, pues esos síntomas y esas contracturas se van a ir manifestando con mayor énfasis y van dando ya problemas, no solo para estar acostado, sino para cualquier postura, para estar sentado y levantarse. Entonces les duele cuando empiezan a caminar, empiezan a renquear y después ya se les quita un poquito, como dice el paciente: yo caliento, doctor, y ya el dolor se me va quitando. Eso es un dolor muy típico de la cadera, pero en esto tiene que hacer uno una evaluación y parte del tratamiento o el manejo tiene que ver con lo que es la actividad física, con lo que son estiramientos, y para eso pues hay fisioterapia, hay pilates, hay muchas cosas aparte de los medicamentos antes de llegar a un tratamiento en donde hay que operar o hay que hacer algo.
Ahora, doctor, ¿qué pasa con la gente que reiteradamente dice que a él empieza el dolor en la cadera, ya sea en esta parte, como usted bien mencionaba, o aquí, o en la parte glútea, pero que le irradia o le baja hacia la pierna? En este caso, ¿qué podría estar avisándonos? Sí. Desde luego que el enfoque que se le tiene que dar a los problemas o a los dolores de cadera, igual que en otras patologías, en otras articulaciones, tiene que llevarse a cabo de una manera en donde uno primero evalúe de qué tipo de dolor, dónde se está dando. Exacto. Y en este caso, el dolor de cadera con frecuencia se irradia hacia la parte anterior del muslo o de la rodilla, se llaman dolores reflejos, por la misma inervación que tiene la cadera y que luego sigue hacia el muslo, hacia abajo. En primera instancia hay que descartar o hay que corroborar que ese dolor corresponde al de la cadera. Si ese dolor se está manifestando efectivamente y que el paciente dice que va hacia la pierna, pues es factible que sí, que se deba a una patología de cadera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dependiendo de las características del dolor y dónde se ubique, si es adelante o si, con mucho más razón, si es en el glúteo o atrás en la pierna, pues hay que tomar en cuenta otros problemas que tienen que ver con columna y no necesariamente con cadera. Con cadera. Ahora, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, a mí me empezó a doler la cadera, empecé a poner compresas, ¿verdad? De agua fría o de hielo, incluso gente que inmediatamente empieza a tomar antiinflamatorios y por ahí que sostiene la situación y va bien. Pero hay gente que haciendo lo mismo y más, ya el dolor no cede. Entonces, ¿en qué momento usted dice, bueno, no, hay que dar el paso y hay que realmente ir a ver qué está pasando? Sí, considero que el poner agua caliente o agua fría a nivel de la cadera es muy difícil que tengamos un efecto si es propiamente en la articulación, porque la articulación está en Muy una zona adentro. muy profunda, Claro. y entonces el efecto físico del calor o el frío no nos va a ayudar tanto. Simplemente pues va a relajar un poco los músculos o va a aliviar si se trata de algo que sea más superficial. Yo creo que un paciente adulto, generalmente los problemas de cadera por las diversas causas que hay empiezan a aparecer después de los 40 años de edad y las causas son muchas. Entonces, no necesariamente vamos a tener desde el principio un desgaste de cadera que nos va a ir dando el dolor crónico, sino que hay que averiguar en la historia médica si en la familia o si ese paciente padeció de algunos problemas en su infancia, como se llama, por ejemplo, la displasia de cadera. Hay otras enfermedades que corresponden a la falta de circulación en la cabeza del fémur, en la cadera, y entonces pues puede dejar algunas secuelas en la forma de la cadera que con el tiempo ya va a producir una falta de congruencia en la articulación, como debe existir siempre, y empieza el paciente no solo a tener dolor, sino que empieza a tener lo que llamamos claudicación, o sea, renquear. Ah, es cierto, sí. Y ese renqueo y ese dolor va a ir siendo progresivo. Es ahí cuando el paciente, teniendo un dolor que no se le alivia en 15 días, como usted mencionó, debe consultar con el médico para iniciar estudios a ver si se trata de un problema por secuela o si el paciente está teniendo simplemente un proceso inflamatorio pasajero que va a aliviar solo con antiinflamatorios, o si estamos ante un paciente que tiene un sobrepeso importante o un sedentarismo marcado, y entonces lo que necesita es hacer estiramientos y fortalecer músculos en toda la zona. Ahora, doctor, ¿cómo pudiéramos eventualmente diferenciar, verdad, ese desgaste al cual usted se refiere, que podría ser algunos de los casos, versus un problema de artritis, por ejemplo, o reumatoide? Ajá. Sí, la artritis reumatoidea me va a afectar generalmente articulaciones y podría ser la cadera. En tal caso, pues vamos a tener una historia en donde ya el paciente va a manifestar algunos otros síntomas típicos o característicos de la enfermedad, como es a nivel de las manos o en otras articulaciones, que van produciendo rigidez, que van produciendo disminución de la movilidad de estas articulaciones, y por ende podría también darse a nivel de la cadera. Diferenciarlo pues sería a nivel de la consulta médica, que se pueda ubicar el dolor y cómo ha ido evolucionando y cómo se está presentando los síntomas y los signos que va haciendo el paciente en su enfermedad. Ya si se trata de otras patologías, evidentemente igual el paciente va a tener un problema de claudicación, de renqueo, de renquera, que va a ir
dándose en etapas, a veces en días en que tiene mucho dolor, hay otros días que no tiene, el paciente empieza a tomar antiinflamatorios. Cuando yo consulta con el médico, pues entonces lo primero que hacemos es tomar unas radiografías. Claro. Esas radiografías nos van a mostrar si la cadera tiene algunos cambios que se van a evidenciar a nivel de la cabeza femoral y el acetábulo, que con el tiempo van a ir aumentando o van produciendo calcificaciones o algunos signos que uno ve que corresponden ya a desgaste. Entonces entra la investigación para ver si esa cadera tiene el problema de artritis o es un desgaste que puede darse de una manera idiopática, o sea, no se sabe cuál es la razón, o bien se conoce la historia de que hay un problema desde la infancia que fue dejando la secuela de la cabeza femoral y no se va a manifestar eso sino hasta después de los 35 o 40 años de edad en el adulto. Ahora, doctor, hecho los exámenes, tenido el diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos en la mesa? Bueno, primero hay que categorizar al paciente con todo lo que expliqué, tratar del paciente integralmente, bajando peso, haciendo fisioterapia, si el dolor es importante dando analgésicos o antiinflamatorios, luego hacer los estudios que corresponden, radiografías, resonancia magnética, lo que corresponda según cada caso, y el manejo inicial es aliviar el dolor, interrumpir el proceso inflamatorio, corregir todo lo que son posturas y todos los aspectos que van a estar afectando la cadera en un paciente. Ya, si las radiografías o los estudios demuestran que hay un problema más grave, en donde ya no hay espacio en la cadera para la movilización, el paciente tiene mucha contractura, tiene mucho dolor, ya los movimientos no los puede ejercer, no los puede realizar bien, hay mucha limitación en la movilidad de la cadera y el paciente muestra más signos de renquear. Y cada vez le va diciendo a uno que el paciente que antes caminaba 500 metros sin dolor, ahora 300 y por último ya no camina ni 100 metros porque le da mucho dolor en la cadera, pues entonces si los estudios muestran cambios importantes, que no vamos a tener regresión de los síntomas con medicamentos, pues entonces está la cirugía y dentro de las cirugías está el reemplazo de la articulación de varios tipos que hay y algunas otras cirugías de cortes en los huesos que se pueden hacer previamente a que entremos en un proceso de desgaste tan importante que requiera el recambio de la articulación. Doctor Bolaños, muchísimas gracias. Lo cierto aquí es que queremos mejorar la calidad de vida si estamos en esos casos y de eso se trata, que hay mucho. Muchísimas gracias. Que pase un feliz día, doctor. Gracias.